Pues ahora será el turno de Manuel. Manuel hará una exposición más general, no tan concreta como la que ha hecho Miquel, si bien tengo la impresión, y espero que no me deje mal, en el sentido de que sí la hará algo en relación a algo que ha apuntado Miquel, que es el tema de los directivos públicos. Manuel, cuando quieras y puedas técnicamente. Es que me has cambiado Tenía dos presentaciones. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, al director general por la amabilidad de traerme a algo que no suele ser muy habitual, que es reflexionar entre pares o entre personas que tenemos intereses comunes. Y como te decía, me envié el programa y se refería a formación. Yo todavía me he enviado otra presentación, con lo cual tengo dos presentaciones. O sea que voy a elegir la que tú has dicho que en principio estabais más interesados, que es si los sistemas informáticos funcionan. No sé por qué está LibreOffice, desconozco por qué se ha convertido en esto, pero porque yo no tengo LibreOffice. Bueno, en cualquier caso, nos encontramos en un momento, yo lo suelo decir de una manera bastante exagerada, en un momento de cambio en la administración pública de aquellos que suceden cada 50 años aproximadamente. Es decir, nos movemos en un estrato desde el punto de vista teórico, que sus fundamentos hay que situarlos indubitablemente finales de los años 50, principios de los años 60. Nuestro modelo de función pública, incluido el Estatuto Básico del Empleo Público, aunque tiene una serie de peculiaridades, se mueve dentro de un marco teórico y un marco de fundamentos y de principios que es del Estatuto del Personal aprobado en el año 63. Hicimos algunos retoques en el año 84, hemos mejorado algunas cuestiones en el Estatuto Básico del Empleo Público, pero lo cierto es que el funcionamiento real no hay grandes diferencias ni en cuanto a carrera, ni en cuanto a selección, ni en cuanto a formación, ni en cuanto, por supuesto, a evaluación del desempeño, ni en cuanto a medición de la actividad en la administración pública, etcétera, etcétera, ni en cuanto a organización, ni en cuanto a procedimientos. Si puedo seguir toda la mañana, ¿no? Realmente es el modelo. Ahora bien, ese es el modelo de base y, como suele pasar en muchos casos, nos encontramos con que ese modelo, como decía, ha ido experimentando una serie de modificaciones a lo largo de los últimos años. Yo me voy a centrar en esto que se me ha descompuesto, en una serie de datos de qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, voy a centrarme en cuál es la realidad española en recursos humanos, medida por la OCDE. Lo decía muy bien Miquel, siempre hay que mirar estándares, ¿no? Porque a veces nos miramos en el espejito y decimos qué guapos somos, ¿no? Por las mañanas, ¿no? Claro, nos miramos con nosotros mismos y efectivamente hemos mejorado con respecto a hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, o a veces nos comparamos entre comunidades autónomas y el Estado y siempre quedamos bien, ¿no? Cuando nos miramos con el resto de los países de nuestro entorno, especialmente la OCDE, que es con los que hay que mirarse, pues los datos suelen ser otros. ¿Cuáles serían los principios de reforma? Ver modelos de selección, un cierto modelo nuevo de función pública y nuevos modelos de carrera administrativa. Una manera muy sintética porque yo creo que dará lugar en las preguntas a mayor ampliación. Bueno, la gestión débil que decía Tomás. Me voy a referir a datos de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado es una administración potente, profesional, muy antigua y con buenos recursos humanos, desde luego, y buenos medios. Bueno, la función pública superior en España está gestionada de forma indiferenciada al resto. ¿Qué significa? No hay una regulación de directivos. Y esto en 28 países de la OCDE sí que existe. España ocupa el puesto 24 de la OCDE en utilización de prácticas de la gestión estratégica de recursos humanos. Hay 23 países que lo tienen y nosotros no lo tenemos. Me refiero al Estado. Es cierto que alguna comunidad autónoma ha avanzado algo más, pero en general, digamos, esta sería la media buena. Porque está claro que en el mundo local y autonómico esto es peor en general. Hay excepciones, en el País Vasco tenéis cosas también en Navarra muy interesantes, hay pinceladas muy buenas en todos sitios, pero el conjunto, el compendio general no es. No contamos con planes de reestructuración y de cese de las condiciones de empleados públicos, mientras que las 3/4 partes de la OCDE estaban desarrollando o planificando reformas de reducción de plantilla. Nosotros hemos creado una burbuja aislada del resto de la OCDE en los últimos 30 años. Es así, en datos objetivos. Datos de trabajo,
Es el tercer país más descentralizado de empleo público de la OCDE. Esto es muy importante, pues se ha efectuado en muy poco tiempo y eso tiene partes positivas y negativas. Entre las negativas es que no hemos sido capaces, cambiando el modelo realmente de gestión territorial del empleo público, no hemos sido capaces de, a la vez, haber aprovechado para hacer una gran reforma de la administración pública. Se tiene que haber hecho la ley del 84. No sé, bueno, hay varios motivos para no hacerlo, algunos ya los ha expuesto muy bien Miquel, no solo para la evaluación del rendimiento y del desempeño, sino en general puede ser aplicable para muchas reformas en materia de recursos humanos y en general de la administración pública, la transparencia que ha mostrado. No es una administración que gaste demasiado, esas cifras que se dicen si gastamos mucho, gastamos poco, es muy grande la administración española, no es grande la administración, está por debajo de la media de OCDE, está por debajo del gasto medio de la OCDE en Producto Interior Bruto. Tenemos una función pública superior más politizada que los principales países de nuestro entorno. Estamos en la media, menos que Alemania, Portugal y Grecia, que están politizados, más que Reino Unido, Francia, Bélgica, Polonia y los países del norte, igual más o menos que Italia. Es una peculiaridad. Hay una tendencia creciente en la OCDE a la politización de la función pública, es decir, que determinados puestos de la administración pública profesionales son ocupados o colonizados con criterios políticos. España tiene una peculiaridad con respecto a la OCDE, es que solo dos países en la OCDE, que son España y Hungría, la financiación de los sindicatos de la administración pública es principalmente o casi exclusivamente pública. Estamos hablando de 30 y tantos países de la OCDE, solo 2 países financiamos mayoritariamente, prácticamente su totalidad, el funcionamiento de los sindicatos. Ocupamos, en concreto, el 12,3% de la mano de obra general de España en el año 2008 correspondía a las administraciones públicas, en la OCDE es el 15,2, ocupamos el puesto 19,32, en el 2011 el 13,1, OCDE 15,5, ocupamos ya en el 2011 el 18 del 32, es decir, por debajo de la media, claramente. El gasto de la administración por persona hemos ocupado, por no leerlo todo, el 19 del 34 en el 2009, el 2011 el 20 de 33, por debajo de la media. El gasto global de la administración pública en relación con el PIB, aunque he puesto antes una transparencia, el 19 de 34, el 18 de 33, por debajo de la media, pero por debajo de la media o en la media, como subamos en el 2011 aproximadamente, es decir, estamos en una media en cuanto a gasto público, es decir, no tenemos una gran administración, no tenemos una administración desproporcional ni en plantilla ni en gasto público, ¿no? Tenemos una evolución del personal en las administraciones públicas, curioso, en los últimos años, del 2012 al 2013 hemos tenido una fuerte contracción del gasto, estos son muchos datos de distintos sistemas, pero quedamos con las 2 últimas columnas. Hemos reducido 270.000 personas en el conjunto de las administraciones públicas, según la EPA, una fortísima reducción en los últimos años. Pero también habíamos experimentado un fuerte crecimiento también del 2003 al 2013, con un crecimiento de 250.000 personas, 247.000 personas aproximadamente. Bueno, estos son datos que corroboran lo que he dicho antes respecto a lo que tenemos. En cuanto a la retribución, esto es un dato que pocas veces se tiene en cuenta. Hay 2 informes muy interesantes de la OCDE, uno de Governance at a Glance, que lo hemos traducido en el INAP en Madrid en español, lo hemos traducido, aunque está en inglés perfectamente entendible, sobre todo las tablas, pero lo hemos traducido precisamente para dar testimonio de que hay cosas que hay que cambiar. Para lo bueno y para lo malo, es decir, hay que ponerse las pilas en los temas estratégicos, como he dicho antes, también hay que romper leyendas urbanas como que somos muchos o que estamos magníficamente pagados o que gastamos mucho dinero, pero hay otros datos como este, por ejemplo, la OCDE, el 53%, es decir, el 53% del gasto del funcionamiento de la administración pública española va a compensaciones salariales, de todo tipo, ¿no? Incluida la seguridad social, no voy a complicar mucho la cosa. La OCDE es el 48,7. Este dato nos sitúa por encima, es decir, nosotros gastamos mucho dinero en compensaciones salariales sobre el total, es decir, producimos poco. Producimos menos que la media de la OCDE. Y en el 2011 esto se ha vuelto a reforzar. Es decir, se ha vuelto a 52,2 en la OCDE, 47,4. Puesto 9 de 34, 8 de 33, que contrasta con otros puestos que era el 29 de 34, es decir, gastamos mucho para producir una unidad de servicio público en materia de gastos de personal. No significa que estemos muy bien pagados. Ahora diré por qué. El peso de las remuneraciones de la Administración, el Producto Interior Bruto,
es el 10,1, pasó al 11 entre el 2001 y el 2011, la OCDE el 10,8 al 11, es decir, hemos tenido un fuerte crecimiento en cuanto al peso de las remuneraciones sobre el Producto Interior Bruto. Hemos crecido mucho, muchísimo, en el 2001 al 2011. Lo podemos ver en materia de plantilla, hemos visto 2003-2013, si vamos a 2001 o vamos incluso antes, el crecimiento es todavía mucho mayor, es muchísimo mayor si comparamos el crecimiento hasta el año 2011 aproximadamente de la administración local, donde prácticamente ha duplicado la plantilla en los últimos 20 años. Mientras que el peso de remuneraciones del 2000-2008 aquí es aproximadamente el 15,5%. Bueno, esta es la estructura de costes de producción que nos sitúa entre los países, digamos, menos productivos sobre la OCDE en datos de 2011. Son datos que han salido hace 3 semanas aproximadamente. Estamos traduciéndolo también en el INA para traducirlo al español, al castellano, para que se pueda divulgar tanto en España como en América Latina. Las retribuciones concretas. Las retribuciones de los directivos de la Administración General del Estado. Los directivos de la Administración General del Estado, sobre la media de las administraciones públicas españolas, está en un nivel medio alto. Hay comunidades autónomas mejor pagadas que la Administración del Estado, incluso algunas administraciones locales, pero los directivos de la Administración del Estado podemos ver que cobran aproximadamente, en el 2009 cobraron un 29,7% menos de la media de la OCDE de sus equivalentes. Que tenga interés, entra en detalle, porque hay muchas tablas y se abren hojas Excel y aparecen muchísimos datos, pero el puesto es 17 de 20 estudiados, de los 34, 20 que se estudian, que ofrecen datos. En el 2011 se baja todavía más, es el 37,4% menos de retribución, el 19 de 26. Sin embargo, los puestos básicos de secretaría se ocupa el puesto 6 de 20 y en 2011, a pesar del recorte que se produce en el 2010, es el 9 de 33. Nos encontramos con la característica de que no todo el mundo está mal pagado en la Administración. Esto es complicado de decir, ¿no? Pero en términos OCDE es como hay que decirlo, ¿no? Todo el mundo, supongo que desde el punto de vista personal, todo el mundo quiere más dinero, ¿no? Pero en términos OCDE, que es en paridad de poder adquisitivo, en el equivalente de lo que uno recibe y que es capaz de comprar en su país, que estos son los términos que utiliza la OCDE estadísticamente, cuando se comparan las retribuciones de los profesores de secundaria con los trabajadores de educación superior, que tienen educación superior en el entorno de su país, en el 2008 esa relación era 1,26, la OCDE era el 0,79, era el país mejor pagado, los profesionales mejor pagados de la OCDE. En el 2011 era 1,38, era 0,85, seguía siendo el país mejor pagado. Los profesores de secundaria en España, de un cierto nivel, con 15 años de experiencia, son los mejores pagados de la OCDE. Esto contacta con un elemento fundamental, que es la efectividad y la eficiencia del sistema. La eficiencia del sistema es de los países más bajos de la OCDE. Esto es un tema importante, es decir, no siempre las mejores retribuciones o los mejores medios otorgan mejores resultados, rendimiento o efectividad del sistema. Y esto es algo que es un cambio cultural profundo que hay que introducir en la Administración española. El abanico salarial, en consecuencia, si en el 2009 era 1,293 entre el que más gana y el que menos gana con datos OCDE, datos de Administración General del Estado, me estoy refiriendo siempre, la OCDE era de 1 a 4,53. Es una diferencia notabilísima. Esta diferencia se ha incrementado todavía más con el recorte del 2010, porque fue un recorte progresivo. Es decir, el recorte fue mayor para los titulados superiores que para los niveles inferiores de la Administración. La consecuencia es la reducción del abanico salarial a un nivel 2,74 que no existe en términos generales en la OCDE. Es decir, nuestros directivos están muy mal pagados. Y además, el concepto de motivación que puedan tener, la motivación que puedan tener respecto a la responsabilidad que puedan asumir en su trabajo, pues es bajo. Lógicamente, la motivación es baja porque no hay una correspondencia. Bueno, voy a 2 o 3 temas nada más, que esto es muy largo si no. Bien, el tema de selección, que lo ha comentado Miquel muy deprisa, pero después dará lugar a opinión. España se mantiene un sistema basado en conocimientos, la selección. Conocimientos memorísticos, fundamentalmente. Somos el único país de nuestro entorno avanzado, Bélgica, Reino Unido, la EPSO es la entidad que selecciona la Comisión Europea, Alemania, Francia e Italia. Países como España, desde el punto de vista del modelo de función pública, que siempre decimos, no, España es como Francia, como Italia, como Bélgica, bueno, eso debió ser en el pasado.
y solo para algunos aspectos. Bélgica ha hecho un cambio radical de su función pública, pareciéndose mucho más a los modelos anglosajones que a los modelos latinos, por decirnos, de alguna manera. Pero incluso Alemania y Francia, que tiene un modelo selectivo básicamente idéntico al español, lo ha cambiado en los últimos años, y desde luego la EPSO, el sistema de entrada a la Unión Europea, es muy distinto y es un modelo anglosajón. Somos los únicos que ya prácticamente de estos países, hay muchos países que efectivamente siguen con... Pero me refiero a los países. Estos son datos que nosotros hemos extraído en el Instituto Nacional de Administración Pública de una encuesta que hemos realizado a estos países y a estos organismos de selección. Es un dato, creo que debe estar disponible en Internet, en el banco de conocimientos, y si no, pues espero que lo esté inmediatamente, porque esto es algo que queremos hacer público. Los temas de formación... Reino Unido y la Comisión Europea forman específicamente para el puesto a cubrir. Francia, Italia y España hacen procedimientos reglados y Bélgica no hace formación no selectiva. Es decir, pero la tendencia es a formar en el puesto de trabajo y a detectar necesidades y satisfacerlas. ¿Satisfacer qué necesidades? ¿Las del funcionario o las de la organización? Las de la organización son las que hay que satisfacer. Es un problema fundamental. Nosotros no estamos para formar funcionarios en la INAP. Lo hacemos todos los días, está claro, pero digamos como futuro. Estamos para satisfacer las necesidades de las organizaciones. Obviamente, no puede ser de otra manera. Bien. Los sistemas de selección de los países de nuestro entorno se fundamentan en competencias profesionales. Esto es fundamental. Si en España preguntamos por competencias profesionales, hay silencio absoluto. Silencio absoluto. Nosotros en el INAP tendremos, espero que antes de final de año, probablemente a finales de esta semana, a principios de la semana que viene, tendremos mapa de competencias, un diccionario de competencias de niveles 26 a 30. 1.500 entrevistas hemos hecho y vamos a conectar con otras administraciones que están avanzando en Cataluña, en Castilla y León, nosotros en el País Vasco, con cualquiera que quiera incorporarse para hacer un mapa de competencias, un diccionario de competencias lo más completo posible. Tenemos que avanzar por esa línea porque, al igual que la evaluación del desempeño está vinculada a todo el proceso, las competencias es el material base, es el silicio base por el que corre todo lo demás. Sin eso no es posible evaluar, ni medir, ni seleccionar, ni formar, ni hacer carrera, no es posible, ni ocupar puestos de trabajo, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que una persona es la adecuada para ocupar un puesto de trabajo? ¿Cómo sabemos si está haciendo bien su trabajo si no sabemos cuáles son las competencias requeridas para el puesto de trabajo? No es posible. Y lo hacemos, seguimos trabajando así. Un nuevo modelo de función pública, muy brevemente. Habría varias cuestiones, pero ahora lo veremos en las preguntas. Bueno, en el caso español, hay que redefinir la regulación de lo básico y no básico, ¿no? Probablemente. Bien, hay que plantearse quién debe ser personal funcionario y quién no debe serlo. Hay que planteárselo. Nada que no lo haya hecho ninguno de los países que he mencionado. Nadie que no haya hecho esto, incluso alguno hace 30 años. Hay que diferenciar. Hay que establecerse cuál es el sistema de acceso a la función pública. Uno accede a puestos de trabajo, accede a cuerpos, accede a un sistema mixto. Aquí hacemos una cosa un poco rara en la administración del Estado. En el Estado somos más puristas, accedemos a cuerpos, ¿no? En las comunidades autónomas y entes locales hay de todo, ¿no? Y algunas veces es una mezcla. Ya seleccionamos para puestos, hacemos una machada para seleccionar para puestos y no se sabe muy bien por qué, claro que se sabe, se acaban convirtiendo en cuerpos, ¿no? Claro. O en escalas o en categorías, una cosa rarísima, ¿no? Tanto para funcionarios como para laborales, lo cual no tiene mucho sentido. El tema de directivos públicos, tenemos que determinar qué son los directivos públicos, hay que definirlo. Siempre se define en negativo. ¿Qué es un directivo público? Como dice Lebeb, con un gran alarde de imaginación, aquel que ocupa puestos de dirección pública. Es un gran alarde, está muy interesante, pero siempre se define negativamente. Por ejemplo, se está tramitando, viernes pasado, Consejo de Ministros, primera lectura del anteproyecto de ley sobre altos cargos derivado de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Bueno, pues ahí aparece que es un alto cargo y lo que no es un alto cargo es un funcionario y entonces nos movemos entre altos cargos, funcionarios y directivos. Se delimita, es decir, se está avanzando algo en esto, ¿no? Pero hay que delimitar qué es un funcionario. O sea, no puede ser ninguna de las dos cosas. ¿Qué es un directivo? Un directivo no es aquella persona que ocupa puestos de dirección.
sobre todo porque los puestos de dirección son de nombramiento político, de confianza política, ni aquel que pertenece a los cuerpos superiores. Es decir, yo he aprobado unas oposiciones, administrador civil del Estado, yo lo soy, por lo tanto no insulto a nadie, y ya está. Con 28, 29 años ya soy directivo. No, en fin, directivo es otra cosa, ¿no? Es una cosa que hay que tener experiencia, hay que aprobarlo, hay que tener unas competencias determinadas. La selección. Tenemos que hacer una combinación entre saberes teóricos y capacidad para resolver casos prácticos, los temas de competencias, vincularlo a la formación. Es decir, el sistema actual, selecciono a ver qué pasa, si tengo suerte. Miquel decía que estamos trabajando efectivamente en Navarra, País Vasco y la Administración General del Estado, estamos trabajando conjuntamente. Hemos hecho trabajos en paralelo, este de carrera, hemos hecho otro de selección y un estudio que estamos a punto de publicar sobre la adecuación entre los puestos, entre los puestos de Administración General y los cuerpos de Administración General. Ese trabajo lo hemos hecho con enormes dificultades para obtener datos, pero lo tenemos hecho. Los resultados son concluyentes para algunos, en su globalidad, no para cuerpos en concreto, porque teníamos un problema de muestra, hay un gran problema de muestra, es decir, un dato fundamental, la Administración General del Estado y en muchas administraciones públicas, la propia Administración no es capaz de estudiar e investigar a sus propios empleados, no tiene posibilidades, nosotros no podemos, la Administración General del Estado, no tenemos posibilidades, después lo explicaré si alguien tiene interés, no podemos hacerlo, ¿no? Pero ya estos datos son concluyentes, es decir, hemos seleccionado, preguntamos esas entrevistas larguísimas y también encuestas, entre el proceso selectivo, el proceso de formación si lo hay y ocupación de los primeros puestos de trabajo, adecuación entre todo ello, y preguntarles. Se retoman estudios de los años 80. Es algo muy curioso que en España este tema preocupaba enormemente en los años 60, los 70 y los 80 y dejó de preocupar. Algo en los años 90, muy poquito, y siempre con estudios muy parciales. Nuevos modelos, mérito, capacidad, movilidad personal entre administraciones públicas, pero todo este problema que tenemos de movilidad entre administraciones públicas se tiene que resolver con el tema de las competencias, no por otra vía, no por la vía de abrir RPTs o no abrirlas o dejarlas, es un problema de competencias. Y la gran cuestión, ¿yo qué selecciono? ¿Selecciono personas de nuevo ingreso o satisfago una serie de necesidades en la organización? Claro, esto es un problema distinto, porque claro, si vamos por la primera cuestión es que yo pertenezco a un cuerpo, tú perteneces a otro cuerpo y entonces resulta que tú y yo no somos iguales. Hombre, si los dos sabemos hablar inglés a un nivel de traducción, está claro que da igual donde usted trabaje, ¿no? Bueno, bien, incorporación de la gestión por competencias y análisis de puestos y áreas funcionales como ejes vertebradores a la formación. Es absolutamente imprescindible y a la carrera. Y, bueno, esto sería en general, básicamente. Es decir, las ideas fuerzas serían potenciar la profesionalización del empleo público, incorporar la posibilidad de pérdida del puesto ocupado a categoría reconocida, la desprogresión por falta de rendimiento adecuado, profesionalización de la dirección pública y refuerzo de los puestos de mando. Tenemos una enorme dificultad. Después hablaremos de la innovación. Tenemos un problema con la innovación, no hay iniciativa. No conozco la Administración Navarra, conozco muchas administraciones, pero conozco la Administración del Estado, la riojana, y conozco algunas locales y conozco algunas autonómicas también, ¿no? Hay una enorme dificultad para que haya iniciativa. No hay iniciativas, ¿no? Es decir, o vienes con ello puesto, lo contratas fuera, pero dentro no hay iniciativas, no hay propuestas encima de la mesa. Y necesitamos que el profesional tenga un ámbito de innovación y para eso necesitas profesionalizarlo y dotarle de una serie de garantías y de seguridad, ¿no? Las conclusiones serían articular vertical y horizontalmente la carrera profesional, pasarla en gestión por competencias y áreas funcionales. Las piedras angulares son la profesionalización de los directivos públicos, la evaluación del rendimiento individual de acuerdo con los objetivos y necesidades de la organización. Además de esta, evaluar el cumplimiento de los objetivos de las unidades y departamentos y de la propia administración, no solo individual, hay que evaluarlo todo, es absolutamente imprescindible. Y este sería un poco el planteamiento general. La conclusión, tenemos una administración potente, potencialmente de las buenas a nivel mundial. Hemos cumplido retos de enorme responsabilidad en las últimas 3 décadas. Hemos permitido que este país, mientras estaba preocupado
bien preocupado con la transición política, con la entrada a la Unión Europea, con la entrada en el euro, con la descentralización administrativa a niveles que nadie ha hecho en nuestro entorno nunca en las últimas décadas, ha conseguido que hubiera una administración pública fuertemente profesionalizada que permitía que estos grandes retos políticos y económicos se pudieran cumplir. Bien, tenemos que retomar ese espíritu. Hay una serie de propuestas en el informe de reforma administrativa, el informe CORA. En ese informe aparecen una serie de avances a futuro en temas de medición de rendimiento, en materia de cargas de trabajo, en materia que tiene que ver con planificación, en administración por objetivos. Esa es la línea adecuada que hay que reforzar con otro tipo de medidas, y para cuando tengamos dudas, miremos lo que hacen los países de nuestro entorno, miremos los países de la OCDE. Son fáciles de entender, fáciles de hacer. Están a punto de emitirse, por cierto, en los próximos días el informe de la OCDE sobre la reforma administrativa española, están a punto de acabar. Y después otro elemento que, viniendo del Estado, igual suena raro, es absolutamente imprescindible la colaboración entre administraciones públicas. Es imprescindible. Me mandaba un correo a alguien de la OCDE hace unos minutos y me decía que iban a destacar en el informe precisamente uno de estos aspectos, los programas de colaboración, como el que ha dicho Miquel, que tenemos entre las tres administraciones. Pero es que esto debería ser lo normal, como es lo normal en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido. Lo normal es esto. Lo normal es avanzar y lo normal es compartir los costes, no solo los económicos, los políticos, los organizativos, los financieros, que son elevados. Innovar es caro. Quien diga lo contrario es una bobada. Es caro y es costoso, y lo menos costoso es el dinero. El coste es ¿por qué cambia usted? Si esto nos había permitido estar en una cierta estabilidad. Nada más y muchas gracias. Pues muy bien, gracias, Manuel. En este caso,